Qué bendición volvernos a encontrar aquí en un espacio más para poder hablar y para poder estudiar la palabra del Señor. Yo me siento muy emocionado cada vez que Dios me da la oportunidad de poder compartir un pedacito de la palabra del Señor. Sé que algunos están leyendo Marcos, he estado monitoreándolos y qué bueno que usted haya escogido un evangelio y que haya avanzado. Algunos ya terminaron, hicieron muy bien su tarea y yo los felicito. Hoy quisiera compartir un estudio de la palabra del Señor que estaré fundamentando en el libro de Marcos, en el capítulo 7, solamente unos versículos del 31 al 37. Pero dentro de un momentito vamos a dar el título o vamos a explicar de qué vamos a hablar. Antes me gustaría que me acompañe en una palabra de oración y yo quiero bendecirlo a usted. Quiero que Dios pueda escuchar nuestra oración y nosotros prestar oídos atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Acompáñeme, vamos a orar. Padre, quiero darte muchísimas gracias. Este es un privilegio, un privilegio, Señor, el poder estar juntos y poder clamar a ti sabiendo que definitivamente eres el Dios que nos escucha, que nos oye y también que nos responde de acuerdo a tu misericordia. Hoy deseo rogarte que puedas hablar a tu pueblo, que puedas hablar a la congregación. Hoy es un día un poquito frío, una noche fría, un poquito con lluvia y estamos muy agradecidos porque sabemos que tú estás cuidando a tu iglesia, a los hermanos, a los hombres y a las mujeres que forman esta congregación. Una bendición muy particular sobre nuestros jóvenes y señoritas, sobre nuestros niños. Acompaña, Padre, a esta población tan hermosa que se congrega en este lugar, que pertenece a esta familia. Y por supuesto, quiero pedirte que abras nuestros oídos para escuchar lo que tu palabra tiene que decirnos en esta ocasión. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. En estos días he estado revisando algunos textos de la palabra del Señor y también, por supuesto, voy a los evangelios que me fascinan y revisando me he encontrado con algunas cosas a las que yo les he llamado deficiencias o impedimentos espirituales. Y estaba viendo cómo el Señor, a través de su palabra, hace una serie de analogías y por qué no Él se permite realizar una serie de milagros sobre hombres y mujeres que tienen, yo quiero llamar discapacidades, yo sé que no es el término correcto, pero bueno, disfuncionalidades. Y una de ellas tiene que ver con la audición. Entonces yo al encontrar este estudio, al encontrar este texto que se encuentra en Marcos capítulo 7, los versículos 31 al 37, que son realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Creo que son suficientes para poder concentrarnos en una porción de la palabra del Señor. Y cuando encontré este texto, inmediatamente vino una de esas disfuncionalidades que, gracias por la misericordia del Señor, no la encuentro en la forma en que por lo menos la estudié y la he definido dentro de la congregación. Estoy hablando en el tema físico y la discapacidad o la disfuncionalidad tiene que ver con la audición, o sea, sordera. Gracias al Señor nosotros no contamos necesariamente con una población sorda y sé que ya hay ministerios que están trabajando con esta población, aquellos que son sordos físicamente hablando. Bueno, hoy el estudio tiene que ver con sordera, pero sordera espiritual. Sí, de eso voy a estar hablando en los siguientes minutos. Uno de los refranes que usted sabe que me gustan y uno en particular dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y yo me he dado cuenta de que esto es una gran verdad. Hoy nosotros nos encontramos frente a un tema que yo considero importante para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Me refiero al tema de la sordera espiritual.
Sí, este tema yo creo que está afectando y ha venido afectando a través de muchos años la iglesia del Señor. ¿Y por qué no? Podríamos decir que desde los tiempos bíblicos. ¿Sabe? Me gustaría definir primero que, antes de continuar o primero que nada, lo que significa el concepto o lo que es el concepto de sordera. Entonces vamos a definir el concepto y de allí vamos a continuar. Sé que usted sabe lo que significa, pero yo he querido definirlo para que podamos partir de un común denominador y, ¿por qué no?, para que podamos entender juntos lo que alguien, una autoridad, define como sordera. Sordera es definida como la dificultad, escuche, dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído. Entonces, vamos a ver las dos ideas. La dificultad o la imposibilidad. O sea, que se puede oír, pero no con nitidez. O del todo no oír. Sí, así la define el diccionario. Entonces, dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva, parcial o total. Así pues, una persona sorda será incapaz parcial o totalmente de poder escuchar, y esto es un serio problema. He tenido la oportunidad de conversar con personas que tienen esta discapacidad y usted dirá, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, porque dije que no necesariamente es total en todos los casos. Puede ser que una persona tenga dificultad, haya ido perdiendo el sentido auditivo paulatinamente. Y es muy interesante porque las personas oyen cosas distorsionadas. Yo tuve la oportunidad de vivir con mi papá, que fue perdiendo su capacidad auditiva con el paso de los años, y en algunos momentos el tema se volvía jocoso, porque usted decía A y él entendía B, y muchas veces cuando las palabras terminaban de la misma manera, él podía interpretar una cosa u otra cosa sumamente diferente. Para nosotros se volvió un chiste hasta cierto punto, pero yo no creo que fuera tan chistoso para la persona que tiene esa discapacidad, esa disfuncionalidad. Entonces, por un momento yo traté de hacer un ejercicio y traté de imaginar que yo no puedo escuchar. Entonces tapé mis oídos y quise ver lo que pasaba en casa. Mi esposa hablando y yo la veía y ella hablando, pero yo estaba con mis orejeras porque yo quería no escuchar y había tapado mis oídos. Y fue interesante para mí, porque de pronto sentir que no se oye nada puede ser relajante, pero también es una condición de mucha impotencia. Entonces dije, cuán terrible es padecer esta situación, esta enfermedad, y entonces me identifiqué. Imagínese qué sería tener esta limitación. Si esto fuera así, en este momento usted solo podría ver cómo yo modulo mis labios, pero usted no me escucharía. Imagínese qué terrible si usted comienza a aumentar el volumen de su televisor y aún así no me escucha. Es más o menos como que yo... Eso es lo que estaría pasando. Usted solo me vería modular. Y de hecho, cuando nosotros vemos ante un dispositivo algo así, en una condición normal, sana, uno dice, se fue el audio, se fue el volumen. O sea, el problema está allá, no está aquí. Pero yo quiero, para efectos de identificación, que usted piense por un momento que la realidad es que el problema no está allá, no está en el dispositivo, no está en la señal, no está en el internet, que está aquí. Sería sumamente frustrante y digno de conmiseración.
Lamento mucho por las personas que tienen esta condición. Dios nos ha creado a nosotros de una forma completa. Dios en su infinita misericordia puso nuestros sentidos para que pudiésemos funcionar. Pero cuando se trata de discapacidades, creo que las más trascendentes son aquellas incapacidades que tienen que ver con lo espiritual, porque nos afectan en esta vida y nos afectan en la vida venidera. Hoy quisiera tomar este pasaje del Evangelio de Marcos, que se encuentra en el capítulo 7, y vamos a permitirnos leer estos versículos hasta el 37. Yo tengo aquí varias versiones, entonces permítame hacer un momentito el cambio y quisiera leerlo en un par de versiones, así muy rápidamente, para que usted vea las grandes diferencias. Déjeme leerlo en Reina Valera del 60 y luego me gustaría, si usted me permite, leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ya que son solamente 7 versículos. Reina Valera del 60 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efrata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Déjeme ir a la Nueva Traducción Viviente. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y la región de las 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Y es lo que realmente significa la palabra en griego. Deca, 10 y polis, ciudad. Versículo 32. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla. Sordo con un defecto de habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, aquí está escrito diferente, Efatá. Yo antes leí mal, Efatá, que significa ábranse. Y al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Me gusta esta versión. Verso 36. Jesús le dijo a la multitud que no contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Interesante este pasaje. Y yo quiero ahora sí continuar diciéndoles a ustedes, después de haber leído este pasaje, yo quisiera decirles que cada pasaje de la Escritura, cuando nosotros hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos guíe, aunque podamos ir a Él una, otra y otra vez, Él siempre nos va a hablar. Y la palabra quiere siempre enseñarnos cosas bonitas. Y yo quisiera compartir lo que creo que el Señor me ha estado enseñando acerca de la sordera espiritual.
Y básicamente, a la luz de este pasaje, en Marcos 7:31, quisiera aprender acerca de esta condición, pero ver lo que la palabra nos puede enseñar ya sobre el tema mismo de la sordera espiritual. Entonces, de conformidad con la Biblia, estoy basándome en la palabra de Dios. Una persona puede ser sorda porque nació sorda, una deficiencia desde su nacimiento. Recuerde que no era la voluntad de Dios que esto sucediera, pero por causa del pecado, la enfermedad también y toda la caricaturización que el pecado hace de la creación de Dios, entonces entra en juego. Una persona puede ser sorda porque nació sorda. Otros pueden ser sordos porque perdieron la audición progresivamente, alguna enfermedad. En algunos casos la Biblia nos habla de un espíritu de sordera. Esto me llamó mucho la atención, porque sabemos de sorderas, pero cuando la Biblia habla de un espíritu de sordera, eso sí me llamó poderosamente la atención. Y hay pasajes en los que habla. Marcos 9 nos habla de un espíritu de sordera. Pero Jeremías 6:10 nos dice: yo respondí, ¿quién me va a oír si les hablo y les doy este aviso? Tienen tapados los oídos, Señor, y no pueden escuchar. Se burlan de tu palabra, no les agrada. Está hablando de una sordera diferente a la que usted y yo conocemos. Es una sordera espiritual. Es la misma sordera a la que Apocalipsis una y otra vez dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si el Espíritu está hablando, uno se pregunta, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Bueno, con los oídos espirituales. Precisamente de eso se trata. En el texto que nosotros hemos seleccionado, que es un texto corto, vemos lecciones, como les dije hace un momento, así como hay en toda la Biblia. Cada porción bíblica vamos a ver lecciones y quiero comenzar señalando algunas de ellas. Primero vamos a ubicarnos en el contexto geográfico. Marcos, que está copiando lo que Pedro le ha dictado, Marcos se permite ser muy diligente en el detalle. Y Marcos dice que primero estaba en Tiro. Tiro más o menos queda en esta altura. Luego fue a Sidón. Después de Sidón bajó al mar de Galilea y se fue a la ciudad de Decápolis. Marcos nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús. Salió de Tiro a Sidón, de Sidón al mar de Galilea, que quedaba más o menos a unos 45 kilómetros según la fuente consultada, una distancia importante. Era como ir más o menos de aquí a Cartago, ida y vuelta, y quizá regresar todavía a Curridabat. Entonces estamos hablando de una distancia importante. Y luego dice la Biblia que volvió hacia el sur, pasando por el lado oriental de Galilea para llegar a Decápolis. ¿Qué tiene esto de significativo o de importante o relevante? Bueno, primero que Marcos nos dice por dónde se fue, pero no hacia dónde iba necesariamente. Algunos piensan que Jesús estaba haciendo un recorrido habitual mientras se permitía formar a sus 12 discípulos. Eso mientras ocurría lo que finalmente conocemos como la misión de Jesús, que era la cruz del Calvario. Vamos a analizar el pasaje. Este hombre tuvo que ser traído, dice la Biblia literalmente en el versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Qué significa esto? Como en otros pasajes, que estas personas con discapacidades, con disfuncionalidad, cualquiera que sea, estoy hablando de las físicas y de las espirituales, estas no nos permiten funcionar como cualquier persona, permítame poner comillas, normal. Él tenía una limitación. Es que si usted pudiera hacer el ejercicio de verdad y pudiera tapar sus oídos completamente y venir a la ciudad, venir al centro y tratar de cruzar una calle,
Mire, es difícil ver que la gente va y usted sabe que la gente está gritando y el ruido de los buses y no escuchar nada. Bueno, nosotros porque tenemos la bendición de oír, o una persona que perdió su capacidad auditiva sabe porque conoce en la experiencia los sonidos. Pero imagínese un sordo de nacimiento o una persona que perdió esa posibilidad. Debe ser terrible. Este hombre, él no podía escuchar. Y al no escuchar, no escuchaba nada. Y por supuesto, tampoco podía escuchar las palabras de revelación que salen de la boca de Dios. Usted que está detrás de este lente, allá frente a su dispositivo, usted tiene un privilegio y una bendición al poder escuchar hombres y mujeres que traigamos este mensaje de bendición, de salvación, un mensaje desde la palabra de Dios. Escúcheme, por favor, atiéndame, créame, escuchar, poder oír es una bendición de parte de Dios. De la misma manera ocurre con muchos hombres y mujeres que tienen dificultad para escuchar la palabra de Dios. Este hombre literalmente no podía escuchar a Jesús. Jesús es Dios. Cada palabra que salía de la boca de Jesús era palabra de Dios porque Jesús es Dios. Y este hombre no podía escuchar la palabra de Dios. No podía escuchar a Dios, no podía escuchar a Jesús. Muchos hombres tienen esa dificultad. No pueden escuchar la palabra de Dios por la razón que sea. Alguien debe llevarlos a esta experiencia. Alguien debe traerlos a Jesús, ayudarlos para que puedan escuchar el mensaje que no solamente forma, sino que transforma la vida de las personas. Entonces, no tener esta posibilidad, esto es crítico. Es crítico. No tener la posibilidad de escuchar un mensaje que me va a formar o a transformar. Este hombre tenía esta limitación. Este hombre no podía oír. Eso fue lo que dije. No podía oír. De la misma manera que muchos hombres hoy no pueden oír por diferentes razones. ¿Qué tal si revisamos algunas de esas razones? Por ejemplo, vamos a ser bastante coloquiales y vamos a ser transparentes. Vamos a ser muy familiares en este estudio o lo que resta de este estudio. Muchos no pueden oír, o permítame decirlo diferente, muchos no oyen porque no quieren. Recuerda el refrán con el que introduje: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Usted conoce el refrán y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Otros no oyen porque no pueden oír. Del verbo poder, no pueden, quieren, pero no pueden oír. Otros no oyen porque hay mucho ruido alrededor. Esto lo estoy diciendo con los sentidos que a usted le puedan ser suficientes. 2 sentidos, 3 sentidos, hay mucho ruido alrededor. Y cuando estamos en un lugar y alguien nos está hablando y nosotros lo vemos modular y nos señala, pero no entendemos. Tal vez porque, no sé si puedo poner comillas a esta expresión que la gente usa, oyen pero no escuchan. Bueno, la gente hace diferencia entre oír y escuchar. Parece que escuchar es tener la capacidad de procesar lo que se ha oído. Hay tanto ruido a nuestro alrededor. Mire, hay ruido en todos los sentidos. Y si usted me lo permite, también hay ruido teológico. Hay basura que se está comunicando como grandes verdades bíblicas, pero no son más que ruido. Son bulla que está afectándonos a nosotros para poder escuchar como Dios quiere que escuchemos. Otros porque un espíritu les impide oír, así como lo oye. Y yo lo creo. Déjenme confirmarle que yo lo creo. Yo creo que hay hombres y mujeres que están atrapados de tal manera espiritual que hay un espíritu que les impide oír, aún lo más básico y lo más sencillo. Y otros sencillamente porque son sordos. Así de sencillo. En segundo lugar,
quiero decirles que en el pasaje encontré esta verdad. Los hombres y las mujeres que estamos en esta experiencia, en esta aventura, queremos que Jesús actúe. Eso es verdad. Y vamos a partir esta idea. Primero vamos a decir que los hombres y las mujeres que estaban allí le rogaban a Jesús que les sanara. O sea, estos hombres y estas mujeres se estaban colocando entre el sordo y Jesús, haciendo una labor de intersección. Estaban intercediendo. Ellos estaban intercediendo por aquel hombre que tenía una discapacidad, disfuncionalidad, que no podía oír. He escuchado a muchas madres, pero también abuelas, he escuchado a padres, he escuchado a esposas, he escuchado a hijos que me comentan cosas como estas. Pastor, por favor, pídale a Dios. Mire, porque a usted Dios sí lo escucha. Bueno, yo quiero desmitificar. A usted también lo escucha el Señor. Otros dicen, estoy orando por mi esposo, por mi esposa, hijos, abuela, abuelo, para que él pueda oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona con esa expresión? Que dicho individuo por el que estamos orando o intercediendo, él no puede oír, por la razón que sea. No quiere, no puede, hay mucho ruido, hay un espíritu que le impide oír o sencillamente porque es sordo. Ya. Pero hay hombres y mujeres que se han puesto esa tarea, que se han permitido participar de este ministerio, que yo le llamo ministerio de intercesión, porque se colocan entre la necesidad de un individuo, en este caso un sordo, y Dios, el Todopoderoso. Esto es ejemplar y además creo que es sumamente revelador para la iglesia de Cristo. Muchos sabemos o conocemos hombres y mujeres que no están logrando oír. Escuche, no están logrando oír. Y a veces los que tenemos la posibilidad de oír al Señor, su voz, su palabra, decimos, pero ¿cómo es posible que no puedan escuchar? Porque digo, cuando hay una palabra y uno la escucha, normalmente se espera una reacción, un sí, un no, no me da la gana, no quiero. Pero cuando no hay nada, cuando hay esa pasividad, entonces uno cuestiona y uno dice, pero ¿habrá escuchado o no me escuchó? Disculpe, Carlos, ¿usted me escuchó lo que le dije? Sí, claro. Es que como no gesticula, como no mueve la cabeza, como no dice sí, no es. Y muchas de las personas a las que nosotros tenemos la oportunidad de afectar están en esa condición. Pareciera que están literalmente muertos en vida. No están respondiendo. Entonces uno dice, es que yo le hablo y le hablo y le hablo y no escucha. Y quizá esto sea verdad. No está escuchando. Y nosotros le hablamos y le damos consejos. Pensemos en alguien, un hijo, una hija. Pensemos en una persona que está atravesando una situación en donde no puede escuchar. Su condición, su misma condición, le ha permitido caer en una sordera y no escucha consejos de mamá, de papá, de tío, no escucha. Entonces uno dice, no, es que ¿para qué le voy a hablar si no me oye? Pero la Biblia nos enseña que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien. Y nuestra tarea, muy bien ejemplificada por los hombres y las mujeres de nuestra historia, es rogar al Señor para que los ame. Rogar al Señor para que este que no puede o no quiere o está imposibilitado pueda oír al Señor, su palabra, su mensaje y glorificarlo. Porque las personas no escuchan o no oyen. Pueden ser por muchas razones, como las que he mencionado anteriormente. Lo que no va a cambiar es el producto. Si una persona no oye, sencillamente no oye, por la razón que sea, ese producto no cambia. Una lección más que
puedo ver en este pasaje, muy interesante mientras lo leía, es que Jesús actuó. Jesús siempre va a actuar. Eso a mí me gusta. Dios siempre actúa. Jesús en cierta ocasión respondió, mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. O sea, Dios no deja de trabajar. Él está trabajando constantemente. Él no descansa. Dios no sufre las consecuencias de una pandemia. Él no se detiene. El tiempo no lo detiene porque tampoco lo contiene. Ni el tiempo ni el espacio. Entonces Dios está constantemente trabajando. Y aquí vemos a Jesús actuando. Él venía, digamos, de una gira misionera. Tiro, Sidón bordeó, bajó 45 kilómetros, mar de Galilea, y luego cayó por la parte, sería la parte, al frente de su Biblia, la parte derecha, a la ciudad de Decápolis. Una gira misionera con sus discípulos, y mientras iba les enseñaba. Pero ahora unos hombres vienen y le traen, hombres y mujeres, y le traen a alguien que tiene 2 discapacidades, pero yo estoy queriendo centrarme en la primera. Luego hablaremos de las otras, la sordera. Y le dijeron, por favor, queremos que los sanes. Pero hay algo más. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese las manos encima. El para se sobreentiende. Pero mire lo que le dijeron, mire lo que dice Marcos, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Eso está comunicando algo, está comunicando esquema, está comunicando forma, está comunicando fórmula, si usted me lo permite. Ahora, Jesús actuó, sí, pero actuó de conformidad con su voluntad. 1. Con su soberanía o de acuerdo a su soberanía, pero además también lo hizo en obediencia, honrando o en respuesta a la petición de aquellas personas que figuraban como intercesores. Esto es sumamente interesante. En algunos casos las personas quieren, y déjeme ser un poquito congruente, queremos que Jesús actúe de la manera específica en la que nosotros consideramos que debe de actuar, y casi que le damos el esquema a Jesús para que Él actúe. Pero Dios es soberano y Él lo hará como a Él le parezca mejor, porque no hay nada escrito para Dios. Él es Dios y punto. No debemos de pensar que si el Señor no nos responde, no actúa de conformidad con nuestro propio esquema, que el resultado no va a estar bien. ¿Por qué? Al fin y al cabo lo que nosotros queremos es el producto, y Dios lo hará como a Él le parezca hacerlo. Recordemos que Jesús es Dios y Él sabe mejor que nadie cómo somos, y además qué es lo que necesitamos. Pensemos por qué Jesús lo hizo de esta manera. Si usted quisiera permitirme a mí ser necio, y esta palabra es fuerte, pero yo quiero usarla conmigo, ser testarudo, ¿por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué lo hizo tan singular como lo veo aquí? Este presente caso nos lleva a ver la singularidad de Dios y la forma tan personal como Él actúa en cada hombre y cada mujer. ¿Por qué lo llevó a un lugar aparte de la gente? Una buena pregunta. Quizás sea bueno ver otros ejemplos. Quisiera invitarlo a ver Marcos 1:41. Un leproso se acerca y le dice a Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y mire la respuesta de Jesús, quiero, sé limpio. Esto es hermoso. Si quieres, puedes limpiarme. No fue en un tono peyorativo ni malcriado, no. Fue en un tono interesante. Si quieres, o sea, es tu posibilidad, tu potestad, sin tu voluntad, la misericordia te mueve a limpiarme. Aquí estoy. Y Jesús le responde, quiero, sé limpio.
Al ciego, en Juan capítulo 9, verso 7, le dijo: ve, después de haber untado saliva en sus ojos, ve, lávate en el estanque de Siloé. Otra manera, otra forma, otra fórmula. Pero ¿qué pasó con el padre del endemoniado? Eso está en Marcos capítulo 9, verso 23. A él le dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? Pues te será posible. Se da cuenta cómo Jesús actúa de manera soberana. Pero este hombre no podía escuchar. Y el Señor Jesús tiene la gracia. Se toma el tiempo de proceder de una manera diferente. Este hombre no podía oír, pero podía ver. Mire, esto es interesante. Oír no podía, pero ver sí. Cuando uno está cerca de la población sordomuda, no sé si está bien dicho decirlo de esta forma, pero estas personas son muy visuales, como los ciegos son muy auditivos, ¿ok? Pero el sordo tiene que ver y ve el movimiento de los labios. Y entonces todo lo que es el lenguaje lesco es un lenguaje visual, es un lenguaje de señas. Entonces mire qué interesante. Jesús se identifica, mira al hombre y sabe que es sordo. Entonces él hace cosas que él puede ver. Por ejemplo, dice la Biblia literalmente, y tomándole aparte. Eso es bastante obvio. Y aquí hay una tremenda enseñanza que tal vez ahorita la comparta. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Esto no solamente le daba la oportunidad de ver a Jesús actuando, sino de sentir. Imagínese lo que él pudo haber sentido. Bueno, algunas personas son más cosquilludas, si estoy usando bien la palabra. Yo soy un poquito medio chollado, digo yo. Perdónenme mi forma coloquial de hablar. Pero a mí sí me gusta que me agarren el pelo y me duerman el brazo. Soy muy de contacto. Otras personas son un poquito más a la distancia. Son más acordes con la pandemia. Yo no, yo sufro en tiempos de pandemia porque no puedo hacer contacto físico. Pero qué hermoso debió haber sido sentir los dedos. A veces oramos y decimos: Señor, pon tu dedo sobre la llaga, pon tu dedo sobre esa enfermedad. Porque estamos diciendo que la mano de Dios, las manos de Dios, son manos sanadoras, son manos de amor, son manos restauradoras. Qué hermoso debió haber sentido ese hombre los dedos en un lugar donde había discapacidad, disfuncionalidad, y el Señor lo sabía. Y dice la Biblia que tocando también aquella lengua o poniendo, escupiendo sobre sus dedos y tocando la lengua, ¿sabe? Muchos podrían usar de morbo y decir: uy, uy, qué asco. No estamos hablando de cualquier hombre, permítame decirle de quién estamos hablando. De uno que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Escuchó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente era el Cordero perfecto, sino que era santo, era puro. En él no había contaminación alguna, ni en sus manos, ni en su lengua, y mucho menos en su sangre, que es por la que ustedes y yo estamos precisamente conversando en esta noche. Hermoso detalle de Marcos. Lo interesante es que nosotros no podemos imaginar todavía el poder que tiene una palabra de intercesión delante del Señor. Jesús estaba, si me permite, en todas, y él escuchó cuando trajeron a ese hombre y le rogaron intercesión, que pusiera las manos sobre él. Finalmente Jesús lo hizo como él lo sabe hacer, de una forma autónoma y soberana. Muchas cosas ocurren en nuestra vida solamente por la infinita misericordia del Señor, pero en muchos casos no podemos descartar. Y tenemos muchos, y el domingo estaremos hablando de uno en particular, en donde el Señor honra la intercesión que un hombre o una mujer pueden hacer a favor de un individuo que se encuentra en desventaja, con limitación de la índole que sea. Jesús
decidió tomar a este hombre. Y lo tomó sabiendo que tenía muchas necesidades. Y lo llevó aparte para darle un trato personalizado. Así es mi Dios. Dios está tratando con usted hoy, y mientras usted escuche esta palabra, Dios va a hablar con usted. Yo estoy hablándole a muchos, pero a la vez le estoy hablando a usted, porque Dios le está hablando a usted, porque Él me habló a mí. Y su trato es de forma singular, personalizada. Pero además, Jesús trata con nosotros de forma discreta. Eso me encanta. Confidencial. Él no nos expone. Jesús trata con los hombres de conformidad a su necesidad, cualquiera que ésta sea. Cuando Jesús interviene en la vida de una persona, Él lo va a hacer con suma discreción. Créalo, yo lo he experimentado. Él es un Dios discreto. Jesús pudo buscar publicidad y palmear y decir, atención, voy a hacer otro milagro más. Y míreme la cara, por favor, para la honra y gloria de mi Padre. Como a veces nosotros solemos actuar, que hacemos mucha bulla cuando vamos a actuar bien sobre los demás. Pero Jesús no estaba buscando publicidad, no la necesitaba. Jesús hace contacto con cada individuo de forma muy particular. Y en este caso lo hizo metiendo sus dedos en los oídos, porque Él quería hacer una obra particular, personal, sensitiva en la voz, en la vida de este hombre. Dice la palabra, y levantando los ojos al cielo, cosa que el sordo podía ver. Él podía verlo donde Jesús hacía esto. Y luego dice la Biblia que gimió. Esta es una palabra interesante, una expresión de identificación con el dolor ajeno. Y dijo, efata o efata, como la pronuncian algunos comentaristas, es decir, sé abierto. Jesús viene no solamente para que se abra el cielo, como lo cantamos. Cuando fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Cuando ascendió, el cielo se abrió. Cuando multiplicó los panes y los peces, miró al cielo y el cielo respondió. Porque Dios tenía una conexión con su Hijo especial, íntima, particular. Y dice la Biblia que fue abierto al cielo, el cielo. Al momento, o sea, en ese momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Quiero terminar este texto. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero como dicen en Panamá, por el gusto, más y más lo hablaban. Entonces, mire qué interesante el verso 37. Y en gran manera se maravillaron cuando Dios viene y actúa en la vida de un hombre, de una mujer. Y lo hace con poder como resultado de su soberanía, de su misericordia y de la intercesión de un pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres y las mujeres se van a maravillar y van a tener que decir, bien lo ha hecho. Mi Dios bien lo ha hecho. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. No hay nada imposible para mi Dios. Quisiera preguntar, ¿el sordo vino o lo trajeron? Si usted me dice, lo trajeron, su respuesta es correcta. El sordo había venido porque sus amigos lo llevaron delante de Jesús. El texto no nos da la respuesta de muchos detalles de si el sordo pidió por señas que lo llevaran al Señor o no. Pero el comentarista Matthew Henry nos dice, y es interesante este comentario, este hombre estaba incapacitado para tener una conversación y por lo tanto desprovisto del placer y provecho de ella, de una conversación. Pero yo le agrego, también de una conversación con Dios. Su relación con Dios estaba completamente estorbada por su discapacidad. Él no tenía la satisfacción de escuchar a otras personas o de compartir sus pensamientos.
y tampoco quizá los podía compartir con Dios. Quizá, solamente quizá, había estado muchas veces en la sinagoga y no conocía, no sabía cuál era el mensaje que iba y venía. Tomemos esta ocasión, dice Matthew Henry, para agradecer a Dios por preservarnos el sentido del oído, con el especial beneficio de escuchar el ministerio de su santa palabra. Gloria sean dadas al Señor. Este sordo y tartamudo tuvo la dicha de volver a su casa contando a sus familiares y vecinos cómo fue la experiencia con Jesús y cómo cambió su vida. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos sido sordos a la voz de Dios. Todavía hoy, en este presente, nuestro presente, usted y yo tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Permitirle al Señor, por la intercesión de tantos hombres y mujeres que lo han hecho a su favor, a mi favor, a través de tantas generaciones y hoy lo siguen haciendo. Dios, abre los oídos de tu iglesia para que tu iglesia pueda escuchar tu mensaje, esos oídos espirituales. Y yo estoy seguro que si nosotros lo permitimos, vamos a tener la bendición de escuchar no solamente el mensaje de la palabra de Dios, sino lo que el Espíritu Santo quiere decir a su iglesia en esta ocasión. Amados, quiero orar, quiero bendecirles y quiero pedir, si hay alguna persona que todavía ha sido sordo a escuchar la invitación que el Señor nos hace a través de la muerte en la cruz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darle a usted la oportunidad de conocerle, de ser su Señor, su Salvador, perdonar sus pecados. Yo quiero hacer una oración con usted y quiero invitarle para que usted pueda orar conmigo y decirle a Jesús: Jesús, yo quiero aceptarte en esta noche. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me perdones de mis pecados. Quiero oír lo que tú tienes para mí a partir de este momento. Si es así, por favor, haga esta oración conmigo. Yo lo invito a que repita esta oración conmigo. Donde quiera que usted esté, puede cerrar los ojos, puede dejar sus ojos abiertos, pero que el Señor, que no es sordo, le va a escuchar. Repita conmigo: Señor Jesús, quiero darte gracias porque he escuchado el mensaje de tu palabra. No voy a ser sordo a esta invitación. En este momento te quiero pedir perdón por mis pecados y además me arrepiento de ellos y ruego que me perdones y que puedas y quieras ser mi Señor y mi Salvador. Yo lo deseo y te abro las puertas de mi corazón. Y además sello esta oración en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, iglesia, yo no puedo dejar de pasar este espacio sin animarle para que usted decida: Señor, yo quiero escucharte a ti. Yo quiero escucharte. Yo no quiero ser sordo, no quiero ensordecer a la voz de la palabra de Dios. Así que abre mis oídos espirituales para que cada vez que un exponente de la palabra, que un siervo, una sierva, una música con su letra hable de ti, yo pueda estar escuchando y pueda escuchar lo que tú tienes para mí. Quiero orar por usted, amado y amada, y quiero orar en serio. Así que por favor, acompáñeme, le quiero bendecir y que el Señor quite todo espíritu de sordera en medio de su congregación. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me diste de predicar tu palabra estos últimos meses, pero también de poder enseñarla. Quiero que esta palabra pueda calar en la vida de cada hombre, cada mujer, y en relación a esas disfuncionalidades, tú nos des la oportunidad de superarlas en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que tú has venido para darnos libertad. Y hoy tú dices: Señor, sé abiertos los oídos de esta congregación y de este pueblo que escucha tu palabra. Aquí te damos gloria, te damos honra y honor. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendice ricamente. Espero verles el próximo domingo.